Estimado doctor, en los últimos 3 años hemos trabajado en lingüística computacional. Hemos avanzado, estamos en un nivel expectante y queremos continuar y por eso tengo una propuesta para usted. Antes de contarle nuestra propuesta, quiero compartir con usted nuestra visión. Creemos que la tecnología, la inteligencia artificial es capaz de cerrar la brecha lingüística y digital y que además cultura y entretenimiento contemporáneos, además de análisis económico, pueden comprometer a la ciudadanía, que es un requisito para que nuestras lenguas se masifiquen. ¿Tienen valor nuestros idiomas autóctonos? Nosotros estamos convencidos que sí. Y claro, el estudio económico que mencionó antes debería hacerlo visible. Nuestra hipótesis está que ese valor puede hallarse en una mayor relación beneficio-costo en la prestación de servicios como salud o educación, en la creación de industrias de lingüística computacional, en la creación de industrias del entretenimiento, de música, cine y televisión en nuestros idiomas, en un bienestar físico por el ejercicio del poliglotismo y quizás en un incremento de la cantidad de contribuyentes. En concordancia con nuestra visión, hace menos de un mes liberamos Helhag, una aplicación de teléfonos móviles que es el primer transcriptor del idioma quechua sureño. Ha sido construido con la técnica denominada Deep Learning y con un corpus de 55 horas. Helhag es al mismo tiempo un producto final y un producto intermedio. Como producto intermedio habilita a herramientas aún más impresionantes como un traductor automático, un sistema de pregunta y respuesta interactivo o un chatbot. Como herramienta final ya funciona como un facilitador de alfabetización, un asistente para la redacción de libros o un programa para el doblaje y subtitulación de programas de radio y televisión. Sin embargo, Helhag tiene una eficiencia baja, de solo el 30%, y el problema es el corpus. Nosotros pudimos colectar solamente 55 horas y lo mínimo que se necesita son 10.000 horas. Pensando en eso, desarrollamos otra herramienta que llamamos Hojareg, que es un recolector de corpus que también se instala en teléfonos inteligentes y que habilita a cualquier usuario y que además es hablante de una lengua nativa a que grabe su voz y de esa manera construir ese gran corpus. La falta de corpus anotados confiables es el mayor cuello de botella para el procesamiento computacional de lenguajes con pocos recursos. Aunque tener tales corpus disponibles es claramente esencial, la cantidad de trabajo y los considerables fondos necesarios hacen que el proceso de producir estos datos y hacerlos disponibles sea una propuesta nada trivial. Si bien el Big Data es una tendencia, la producción de corpus confiables sigue siendo una tarea invisible en el procesamiento del lenguaje natural. Luego, para las lenguas en peligro de extinción con millones de hablantes y que además tienen acceso a Internet, radio y televisión, proponemos automatización, masificación y crowdsourcing para la construcción de sus respectivos corpus. Queremos seguir trabajando en esta línea y hemos pensado en un plan con metas de corto y mediano plazo. La actividad más importante en esta etapa es Quechuatón, una campaña mediática para construir el corpus de los idiomas autóctonos peruanos. El objetivo de Quechuatón es alcanzar a toda la ciudadanía por algún medio, radio, prensa, televisión o redes sociales para informarles de nuestra misión, instruirlos en el uso de la herramienta Hojareg e invitar a aquellos que son hablantes de nuestras lenguas autóctonas a que hagan uso de la herramienta y graben sus voces. Este es el momento preciso para llevar a cabo esta gran tarea. El año 2019 fue el año internacional de las lenguas autóctonas y más aún, UNESCO declaró a la década 2022-2032 como la década de los idiomas autóctonos. La fecha central ideal sería el 24 de junio, pero como vamos tarde, probablemente tengamos que postergarla. En realidad no importa, lo importante es que se lleve a cabo la tarea.
Inmediatamente después de terminada la campaña de colección del corpus, las tareas continúan. Lo que sigue a continuación es la tarea computacional de desarrollar un modelo de lenguaje y unas redes neuronales con todo ese corpus que se ha recolectado, además de normalizar. Obviamente llevar a cabo esta magna tarea tiene un costo. Creemos que la mejor forma de acometer esta gran tarea es creando una organización ad hoc. Esa organización sería una fundación cuyo patrono sería la Universidad Católica. Mi equipo tiene el know-how y la pasión para llevar a cabo esta tarea y lo que requerimos es un financiamiento de $10,000 mensuales por 24 meses. A cambio, la Universidad Católica obtendría el derecho de usufructo por el uso del corpus, garantizado por una licencia adecuada. Además, en este periodo de tiempo, mi equipo generaría un estudio económico que haga visible cómo es que se puede hacer un aprovechamiento posterior del corpus como de la tecnología futura que se va a llevar a cabo, además de hacer una actualización de el software Hellhack que ya desarrollamos. La segunda etapa debería durar entre 3 y 4 años y en ella se llevaría a cabo la lingüística computacional pura y dura, contando ya con el insumo necesario que es el corpus. Concluida la primera etapa y conocido ya el estudio económico, iríamos por un nuevo pacto que sea beneficioso tanto para la Fundación Siminchis-Kunaraiku como para la Universidad Católica. Estimado doctor, en esta lámina usted puede ver cada uno de esos cajones morados es un tema de investigación y cada uno de los hexágonos es un resultado. Productos tales como un transcriptor, un sintetizador de voz, un traductor automático, un reconocedor óptico o un corrector ortográfico o un chatbot. Es más fácil reconocer esas tecnologías en productos comerciales existentes para idioma inglés y unos cuantos más, como los que se ven en pantalla. Estimado doctor, pensar en grande es la estrategia correcta para conseguir el poliglotismo de nuestros compatriotas y la completa revitalización de nuestros idiomas. Nuevamente invito a la Universidad Católica a que lidere todo este proceso. Mi equipo y yo tenemos el conocimiento y la pasión para llevarlo a cabo. Hace falta la decisión y la inversión que la Universidad Católica puede hacer. Le invito a que revise esta presentación y por favor se comunique conmigo cuando usted lo juzgue conveniente. Vamos para adelante, estoy convencido de nuestras lenguas y que esta será una inversión rentable para la Universidad Católica. No puedo dejar de mencionar que existen muchísimas oportunidades, ¿no? La Unión Europea encargó un estudio que concluyó que el mercado global de la industria de la tecnología del lenguaje muy pronto alcanzará un valor de 65 billones de euros. Es por eso que la Unión Europea está financiando un proyecto multimillonario, un proyecto bandera al que denomina el proyecto del lenguaje humano, que pretende nada menos que conseguir software con capacidad semántica y capacidad de traducción de los 28 idiomas oficiales de la Unión Europea. Otra oportunidad es la pronta creación de un Instituto Iberoamericano de Lenguas Autóctonas, un encargo que ha recibido la Organización de Estados Iberoamericanos y el Fondo FILAC, dependencia de Naciones Unidas. Por último, el 14 de noviembre de este año finalmente se aprobó el mapa etnolingüístico. Esta es la herramienta que faltaba para que se haga realidad la oficialidad de nuestras lenguas. En teoría, esto debería disparar la demanda por soluciones tecnológicas que lidien con ellas.